Entonces la clase es la expiación. Empezamos la semana pasada y vamos a seguirla viendo hoy y más semanas, no sé cuántas más, pero vamos a seguirla viendo entonces. El último punto principal que vimos como título fue la naturaleza de la expiación y vamos a seguirla viendo todavía mucho. Y el cuarto punto es el que vamos a empezar ahorita. Y el cuarto punto es los términos que usa el Nuevo Testamento para describir la expiación. Vamos a ver 4 términos especiales que usa el Nuevo Testamento para describir esta obra de expiación. Es que la obra es muy compleja. O sea, de la clase pasada vimos que no es tanto de la muerte de Cristo nada más. La expiación es un evento y una obra muy grande y muy compleja. Entonces, para ver estos 4 términos vamos a ver 4 verdades que las vamos a relacionar con cada término. Uno es que nosotros merecemos morir como castigo del pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, no es el término que vamos a ver, pero la palabra clave ahí es morir. Nosotros merecemos morir como castigo por nuestro pecado. La siguiente verdad es, nosotros merecemos sufrir, esa es la palabra clave, sufrir la ira de Dios por nuestro pecado otra vez. Número 3, estamos separados de Dios. Esto está hablando sobre nuestra relación con Dios. Estamos separados a causa de nuestro pecado. Dios es santo, nosotros somos pecadores, entonces por eso estamos separados o alienados. Es una palabra que también se puede usar ahí, es lo mismo, separados de Dios. Y la cuarta verdad es que estamos esclavizados al pecado y esclavizados al reino de Satanás. Entonces las palabras claves ahí es, nosotros merecemos morir, merecemos sufrir la ira de Dios, estamos separados de Dios y estamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás. Y hablando ahora sí de la expiación y estos términos que usa el Nuevo Testamento, vamos a ver el primero y es sacrificio. Esa es una palabra que se usa ahí para hablar de la obra de Cristo, un sacrificio. Entonces nosotros merecemos morir como castigo del pecado, pero nos encontramos esta palabra de sacrificio en el Nuevo Testamento. ¿Y un sacrificio qué conlleva? Un sacrificio conlleva la muerte de alguien. En el Antiguo Testamento era la muerte de ¿qué? De un animal en sustitución por una persona. Pero ahora en el Nuevo Testamento ahí tenemos a Juan el Bautista que dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, hablando sobre un sacrificio. Y también Hebreos 9:26 dice: de otra manera a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces aquí está hablando sobre su muerte de una sola vez para siempre. Entonces es ahí donde relacionamos la palabra sacrificio en la obra de Cristo, porque Él murió en nuestro lugar. Es ahí donde tenemos ese concepto de que Cristo murió como un sacrificio en nuestro lugar. Ahora, la siguiente palabra la mencionamos un poco la semana pasada y es propiciación. Esas palabras grandes que hay que explicarlas porque no las usamos todos los días. En propiciación lo relacionamos con que merecemos sufrir la ira de Dios. Y desde la semana pasada vimos que propiciación es el apaciguamiento de la ira de Dios, es la satisfacción de la ira de Dios. O sea, a lo mejor con este versículo nos queda claro, es 1 Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, nosotros merecemos sufrir la ira de Dios, pero Cristo fue nuestra propiciación. O sea, Él apaciguó la ira de Dios. O sea, nosotros ya no merecemos la ira de Dios. ¿Por qué? Ya no la vamos a sufrir, porque Cristo fue nuestra propiciación. Cristo propició la ira de Dios, o sea, Cristo la apaciguó. Cristo satisfació, no sé si así se diga, satisfizo por completo la ira de Dios en nuestro lugar. Entonces, ahí también
el término propiciación. Y también Romanos 3, ahí la semana pasada vimos el término propiciación en Romanos 3. El siguiente término es reconciliación, y eso lo relacionamos con que estamos separados de Dios. Por ejemplo, Romanos 5:10 describe nuestra relación actual, o sea, la relación del pecador con Dios. Dice, porque si cuando éramos enemigos, es interesante esa frase, éramos enemigos de Dios, o sea, no estamos como neutros, o sea, el pecador no está neutro con Dios, el pecador no nada más está en desagrado de Dios, sino que está en enemistad, es un enemigo de Dios. Y dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, esto nos habla con la reconciliación. Una reconciliación no puede existir si no había una relación dañada, o sea, si no había una relación de enemistad. Hay una reconciliación cuando existe esa relación de enemistad, y cuando se reconcilia, pues es cuando ya no somos enemigos, somos reconciliados y ahora somos, bueno, la Biblia usa muchos términos, somos hijos, somos aceptados por Dios, somos santos, somos todo eso. Entonces ya no somos enemigos, ya somos hijos de Dios, ya somos santos, ya somos apartados para Dios. Ese era un versículo. Hay otro en 2 Corintios 5, 18 y 19. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. No sé cuántas veces dijo reconciliación ahí Pablo, como 4 o 5, pero si se fijan, se usa muchas veces reconciliación. Y la cuarta palabra, el cuarto término que usa la Biblia para referirse a la obra de expiación de Cristo es redención. Y eso se relaciona con que estamos esclavizados al pecado y al reinado de Satanás. Necesitamos entonces redención. Como estamos esclavizados al pecado y al reinado de Satanás, necesitamos redención. Redención, ya lo habíamos platicado un poco, pero redención es un pago que se hacía. Por ejemplo, un esclavo, cuando le debía a su amo, y si alguien hacía ese pago para salvar a ese esclavo, se llamaba que lo redimió. Pero si se fijan en ese término, en ese contexto de esclavitud, si se fijan, lo está rescatando. Pues está rescatando a ese esclavo de estar bajo la esclavitud, y lo saca de la esclavitud y ya es libre. Entonces también ese sentido tiene la palabra redención. Está hablando sobre un pago que se usa para sacar a alguien de la esclavitud, la redención. Pero antes de seguir avanzando, vamos a ver la esclavitud, de que estamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás. Vamos a ver 2 versículos. El primero es Juan 8. Juan capítulo 8, verso 34. Es Cristo hablando y dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esto de la esclavitud nos habla de un esclavo. ¿Qué es lo que hace? ¿Los deseos de quién? ¿De él mismo? No, el esclavo no hace sus deseos, sino hace los deseos de quién? Del amo. Entonces, si se fijan, aquí nos empezamos a ver el estado del pecador. Es alguien esclavizado al pecado. ¿Qué es lo que hace? Lo que está mal, o sea, lo que es el pecado, o lo que a Satanás le agrada. Ahí también Cristo les dijo que eran hijos del diablo. De hecho, ahí más adelante, cuando le dice a los judíos, que les dicen, tenemos a Abraham como nuestro padre es Abraham, hablando de la descendencia, pero les dice Cristo, por las obras que hacen no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, de su padre el diablo, porque hacen las obras de él, de su padre el diablo. Y Romanos 6, 16. Romanos 6, 16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen?
Dice, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces Pablo nos dice aquí que nada más hay, siempre vamos a estar esclavizados, es lo que dice Pablo, pero ¿estás esclavizado hacia el pecado o hacia la justicia? Así como siempre se presenta Pablo en sus epístolas, como dice al principio, Pablo, siervo de Jesucristo, o esclavo, es la misma palabra, soy esclavo de Jesucristo y no hay nada malo en decirlo porque hago nada más lo que mi amo Cristo me dice, eso significa. Pero entonces Pablo dice, o son esclavos del pecado, o son esclavos de la justicia o de Cristo. Entonces, esto nos habla de que estamos esclavizados y quien nos redime, quien nos libera de la esclavitud del pecado es Cristo, es la obra de Cristo y es cuando se usa la palabra redención. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate es en redención también, para dar su vida en redención por muchos. Vamos a hacernos una pregunta que nos hicimos la clase pasada y es, ¿a quién se pagó el rescate? Si se fijan, si seguimos la analogía que estamos usando, aquí entramos en un error si seguimos la analogía hasta el fin, porque diríamos que ¿a quién se pagó el rescate? Al pecado o a Satanás, ¿no? Porque si estamos bajo su esclavitud, pero no, la Biblia no dice que el pago de nuestro pecado, para sacarnos de esa esclavitud que se hizo a Satanás, eso jamás viene en la Biblia. Lo que encontramos es que este pago fue hecho a Dios el Padre, quien exigía ese pago de la justicia. O sea, Dios iba a condenar a todos los seres humanos, pero ¿qué hizo Cristo? Rescatarlos de ahí. El pago fue de parte de Cristo hacia el Padre. Entonces, por eso que ahí tenemos que tener cuidado con esta analogía de la esclavitud, para no caer en ese extremo de que estamos esclavizados al pecado. Cristo dio el pago, ¿a quién? No fue al pecado ni a Satanás, fue al Padre. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar es que se pagó un precio. ¿Y cuál fue? Fue la muerte de Cristo. Y el resultado fue redimirnos de esa esclavitud. Y ya vimos que ese pago entonces es hacia el Padre. Vamos a ver unos versículos que hablan sobre esto. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Qué está hablando ahí? De la esclavitud, hacia el pecado, de parte de todo el mundo. Dice, el mundo entero está bajo este poder o del reinado de Satanás. Hebreos 2:15 dice, hablando sobre la muerte de Cristo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y por último, en Colosenses 1:13 vamos a encontrar algo similar. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, ahí vemos esto de la redención, cómo nos somos trasladados de un reinado a otro. Entonces, una duda ahí con los términos estos que se usan. Sacrificio, hablando de la muerte. Propiciación, hablando sobre satisfacer la ira de Dios o apaciguarla. Reconciliación, hablando sobre que sin Cristo somos enemigos de Dios, estamos separados de Él, pero Cristo nos reconcilia con Dios, con el Padre. Y redención, hablando sobre un pago que se hace para rescatar de la esclavitud a alguien. Ya vimos esclavitud, ¿de qué? Y a quién se dio ese pago. Entonces, ¿todo bien ahí? Bueno, hasta aquí, de la clase pasada y hasta aquí, ya vimos la teoría que estamos viendo. ¿Se acuerdan que manejamos teoría? Y es la de la sustitución penal, de que Cristo fue nuestro sustituto, o sea, en lugar de nosotros, penal, en que Él sufrió el castigo del pecado que nosotros merecíamos. Eso es lo que estamos enseñando, la sustitución penal. Ahora, para hacerle justicia a las demás teorías, vamos a verlas y vamos a ver por qué no las creemos. La primera se llama la teoría del pago de rescate a Satanás. La teoría del pago de rescate a Satanás.
Este punto de vista, a lo mejor la persona más prominente que la enseñó se llama Orígenes, ahí en el siglo II y III. Fue un teólogo de Alejandría. Esta persona, Orígenes, de hecho, la Iglesia Católica Romana tiene muchas personas de la antigüedad como santos. San este. A esta persona no le llaman San Orígenes, porque las cosas que creía bien, las defendía muy bien, pero hay otras cosas que creía que estaban muy mal, muy erradas. Por eso la Iglesia Católica no se atreve a decirle a esta persona, que es muy influyente, fue muy influyente en la historia de la Iglesia, aún así no se atreven a decirle San Orígenes. ¿Por qué? Porque sí creía cosas muy locas y a la vez creía cosas, sanas, pero como que no tuvo balance ahí. Bueno, lo que él dice, él fue uno de los principales maestros de esta teoría, y otros pocos también la creyeron después de él. Lo que dice es que este rescate del que estamos hablando, de la redención, ese pago se lo dio Cristo a Satanás. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, el problema es que no hay ningún versículo, ningún pasaje en la Biblia que hablen de que Cristo dio su pago hacia Satanás. La Biblia jamás dice eso. Y si se fijan, le da a Satanás como un lugar muy importante, así como le da más poder del que en verdad habla la Biblia, del que tiene. Porque si se fijan, es como si Satanás le estuviera demandando algo a Dios. No te los voy a dar hasta que no me des esto. Es como si le estuviera diciendo Satanás eso a Dios. Si se fijan, pues está poniendo a Satanás como alguien, sí, por encima de Dios, o bien igual que él. En su mejor caso, igual que él. Entonces, pues no, por eso esa teoría la rechazamos inmediatamente. Sabemos que Satanás está bajo el control y dominio de Dios. Y una prueba es Job 1, cuando Dios le dice a Satanás, hazle lo que quieras a Job, nada más no lo mates. Y Satanás no lo pudo matar, simplemente no lo mató, estaba bajo el dominio de Dios. Entonces, esa es la primera teoría, de que este pago se dio a Satanás. Bueno, la segunda teoría se llama la teoría de la influencia moral. La teoría de la influencia moral. El primer teólogo, la primera persona que enseñó esto se llama Pedro Abelardo, por si buscan nombres para sus hijos. Pedro Abelardo, allá del siglo XI-XII. Esta teoría enseña que Dios nunca demandó ningún pago por el castigo del pecado, sino que la muerte de Cristo en realidad es una demostración del amor de Dios hacia nosotros. O sea, la muerte de Cristo es una demostración de Dios para ver cuánto nos amaba. Y la muerte de Cristo y la vida de Cristo, sus sufrimientos, es cómo se identifica Dios con nosotros. Está algo raro, pero traten de seguirme. Entonces, la muerte de Cristo es la demostración del amor de Dios hacia nosotros. O sea, cuánto nos amaba, tanto nos amó que se identificó con nosotros en nuestros sufrimientos y hasta en la muerte. Entonces, la muerte de Cristo se convierte nada más como en una demostración de amor de Dios hacia nosotros. Y lo que esto hace es que a nosotros nos conmueve tal hazaña o tal demostración del amor de Dios, y nosotros le amamos después, y así somos salvos. Dios demuestra su amor, su gran amor, a través de Cristo, porque Cristo se identificó perfectamente con nosotros, y pues esto nos conmueve mucho y nosotros terminamos amando a Dios. ¿Cuál es el problema con esta teoría de la influencia moral? Pues es muy contradictorio a la luz de muchos versículos que ya vimos, donde dice que Cristo murió por el pecado. Hay versículos que lo dicen tal cual, que cargó con nuestro pecado, que murió en propiciación por nuestro pecado. Y se fijan, todo eso se está refiriendo a que Cristo hizo un pago, o sea, Cristo hizo algo en realidad por nuestros pecados, pero esta teoría dice que no, que Dios no demandó ningún pago, sino que nada más fue una demostración del amor de Dios. Además, le quita, pues aquí dice carácter objetivo, o sea, le quita como el valor o el significado a la expiación, porque si se fijan, ya no significa nada en realidad la muerte de Cristo, nada más fue una demostración del amor de Dios hacia nosotros.
Entonces al final la muerte de Cristo fue, pues no tuvo nada, o sea, ningún sentido especial. Nada más fue una demostración del amor de Dios para ver cuánto nos amaba. Y si se fijan, si es así, si Cristo no murió por nuestros pecados, entonces no podemos confiar en Él para el perdón de nuestros pecados. Ya soy pecador, necesito perdón, ¿a dónde acudo? Ya no puedo ir a Cristo porque Él no murió por mis pecados en realidad murió nada más para identificarse conmigo y para demostrar el gran amor que tiene Dios para conmigo. Entonces también por eso la descartamos inmediatamente. La tercera teoría se llama la teoría del ejemplo. La teoría del ejemplo. Hubo una persona que se llamó Fausto Socino en el siglo XVI, XVII, y más bien los que enseñaron esto fueron sus seguidores, los socinianos de Socino. Se parece mucho a la influencia moral, pero sí es bastante diferente. También niega que Dios demande un pago por el pecado, y lo que dice es que Cristo es un ejemplo de cómo nosotros debemos de confiar y obedecer a Dios, si eso nos lleva hasta ¿dónde? Hasta la muerte. O sea, es un ejemplo nada más. Cristo vino a morir para darnos un ejemplo de cómo vivir nosotros, de cómo creer y obedecer a Dios, aunque eso nos lleve hasta la muerte, así como supuestamente eso lo llevó a Cristo. Algo que podría ayudar a esta teoría lo vemos en 1 Pedro 2:21. Dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Si fijan, eso parece apoyar la teoría del ejemplo. Pero bueno, es cierto que Cristo es un ejemplo para los cristianos. Por supuesto que sí, o sea, nosotros seguimos sus pisadas, vivimos como Él vivió, pensamos como Él pensaba, pero esto no es todo lo que hizo la expiación. Esta teoría dice, la expiación, o sea, la muerte de Cristo es nada más eso, o sea, un ejemplo para nosotros, pero por supuesto que no. Podemos estar de acuerdo con esta teoría de que sí, Cristo vivió y murió como un ejemplo para nosotros, pero no nada más eso. Está muy lejos de ser nada más la razón por la cual Cristo vino. Otra vez esta teoría tampoco explica esos pasajes que hablan de la muerte de Cristo por el pecado, de que Cristo llevó el pecado, de que Cristo fue la propiciación de nuestros pecados. Se fijan ahí casi siempre el punto clave es donde inician diciendo que Dios no demandó ningún pago. Si se fijan, desde ahí ya está mal, porque ya no pueden conciliar todos estos pasajes que dicen que Cristo murió por el pecado, que cargó con nuestros pecados, etc. Y todavía peor, la teoría dice que somos salvos conforme mejor imitemos a Cristo. Entonces es por obras. O sea, ¿cuánto yo me puedo esforzar para ser igual a Cristo? Y así es como soy salvo, y pues ya sabemos que la salvación, claro que no es así, no es por las obras. Entonces eso en cuanto a la teoría del ejemplo. La cuarta y última teoría que vamos a ver es la teoría gubernamental. Esto lo empezó a enseñar Hugo Gracia, igual siglo XVI, siglo XVII. Otra vez, esta persona dice que Dios no demandó ningún pago por el pecado. Es más, dice que como Dios es Dios omnipotente, como todo lo puede, es capaz de perdonar nuestro pecado sin que alguien muera. O sea, así de fácil. Ok, les perdono sus pecados y ya, así nada más. Y nos sale la pregunta, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a eso, pero la pregunta es, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si Dios me puede perdonar así nada más, ¿para qué vino Cristo si no tenía que morir? Bueno, es otra demostración, así como las demás teorías. Esta es una demostración del hecho de que se habían quebrantado las leyes de Dios, o sea, hubo mucho pecado. Es la demostración de que hay un legislador moral. ¿Qué es un legislador? Es alguien que da las leyes morales. Y que hay un gobernador del universo y que hay una clase de castigo por quebrantar esas leyes. O sea, para eso vino Cristo. O sea, al morir Cristo, dice esta persona, Dios estaba demostrando que se quebrantaron sus leyes, de que Él es el legislador, de que Él es el gobernador universal,
y de que hay un castigo por quebrantar las leyes, y se demostró en la muerte de Cristo. Pero nada más, o sea, es nada más esa demostración. También tiene problema explicando de que Cristo sí llevó nuestros pecados, de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y etcétera. Si se fijan, también le quita el carácter objetivo, o sea, le quita el significado de la expiación. O sea, nada más es una demostración de que Dios es justo, de que hay un castigo por quebrantar sus leyes, pero nada más. O sea, Cristo no llevó el pecado de nadie en realidad. Y así, como ahorita decíamos, entra en conflicto con los atributos de Dios. Ya hemos visto que Dios es inmutable, o sea, que Dios no cambia y que Dios es justo. Y si Dios nada más va a perdonar el pecado, sino más, entra en conflicto eso. Entra en conflicto la inmutabilidad y la justicia al mismo tiempo, porque estamos diciendo que Dios en un momento dejó de ser justo. O sea, cuando Él debía de hacer su justicia, de ejecutar su justicia contra el pecado, en un momento dijo, no, nada más en esta ocasión no. Entonces se cambió Dios ahí, cambió de opinión en cuanto a su justicia y no está siendo justo. Entonces también por eso esta teoría gubernamental también pues, es rechazada inmediatamente. ¿Una duda con esas 4 teorías? Las vemos porque han sido, o sea, formaron parte de la historia y pues obviamente fueron rechazadas inmediatamente por personas que sí se apegaban a la Biblia y sí decían, oye, pero la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, dice que Cristo esto y Cristo lo otro. Entonces, por eso las vemos, porque pues fueron relevantes en su tiempo. Y las herejías, no sé si por ahí lo vimos alguna vez, las herejías nunca son nuevas. O sea, por ejemplo, si mañana sale una persona enseñando algo raro, casi siempre podemos rastrearlo, alguien ya lo enseñó, y a lo mejor podemos, hablando de la expiación, a lo mejor un día sale alguien que habla algo similar a la teoría del ejemplo, a la teoría gubernamental, y para ya estar listos, eso ya es cuento viejo, ya sabemos que no es verdad. Entonces, todo bien con las teorías. Y la correcta, entonces, a la que le hace más justicia a la Biblia es la sustitución penal, de que Cristo murió en nuestro lugar, llevó nuestro pecado, y eso fue el sacrificio, fue el pago, etcétera, todos esos términos que ahorita hablamos. Vamos a tener una introducción pequeña al tema que vamos a seguir viendo la semana que entra, y es una pregunta, es ¿Cristo descendió al infierno? ¿Por qué vamos a ver eso? Vamos a entrar en ese tema, pero esa es una pregunta que nos vamos a hacer y la vamos a ver a fondo, si Cristo descendió al infierno. Hay muchos que dicen eso, no, si Cristo cuando murió descendió al infierno. Vamos a ver por qué. Hay un credo que se llama el credo de los apóstoles. Se los voy a leer y se los voy a leer con la frase descendió a los infiernos. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ese es el credo de los apóstoles. A diferencia del credo niceno, o sea, del credo de Nicea, si se acuerdan, el credo de Nicea es un credo donde afirma la Trinidad. Y la definición o el credo, pues si lo quieren ver, de Calcedonia, que vimos no hace mucho, donde se habla sobre qué, la naturaleza de Cristo, las dos naturalezas, sobre su humanidad y su divinidad. El credo niceno salió de un concilio, del concilio de Nicea del 325 después de Cristo, y la definición de Calcedonia del concilio de Calcedonia. Entonces, estos dos credos, del niceno y el de Calcedonia, vienen de un concilio, o sea, vienen de
en efecto se juntaron muchos representantes de muchas iglesias, de muchos lados, y así salieron estos credos, pero el credo de los apóstoles no. El credo de los apóstoles no salió de ningún concilio. Y es por eso que vamos a ver esto de, si no salió de ningún concilio, es ahí de analizar de dónde salió. Y vamos a analizar esta frase de descendió a los infiernos que trae ese credo. O sea, ahorita por lo regular, si ustedes buscan el credo de los apóstoles, lo van a encontrar con la fórmula descendió a los infiernos. Y a veces no. Ahorita vamos a argumentar que esa frase no aparece originalmente en el credo de los apóstoles. Entonces vamos a concluir la clase viendo eso, de dónde salió la frase descendió a los infiernos del credo de los apóstoles. Y vamos a ver que el origen de esta frase, vamos a ver que desmerita que sea genuina, o sea, que sea auténtica, y que desmerita la enseñanza de que Cristo descendió al infierno al morir. Este credo empezó a aparecer desde el año 200 más o menos, o sea, lo empezamos a ver ahí en los escritos, y tomó como su forma final en el año 750. Entonces desde ahí fue evolucionando este credo de los apóstoles. Bueno, aquí en pie de nota, si se fijan, pues estamos de acuerdo con todo lo que dice el credo de los apóstoles, menos ahí en el punto de descendió a los infiernos, es donde decimos, caray, como que iba muy bien, y esa frase como que descendió a los infiernos como que no es algo que se escuche, que se enseñe, no es algo que tenga lógica, ¿no? Pues todas esas entidades. Sí, también, o sea, entramos en conflicto con esa frase luego, pero al menos todo lo que dice el credo de los apóstoles es totalmente cierto. En las versiones más antiguas del credo de los apóstoles no viene la frase descendió a los infiernos. Aparece hasta el año 390. Si fijan, ya está avanzadita la historia, la iglesia tiene sus añitos, y aparece con Rufino. Rufino fue otra vez un maestro ahí de la iglesia. Él tenía dos versiones del credo de los apóstoles, y una de ellas tenía la frase descendió a los infiernos. Y esta frase no volvió a aparecer en ningún otro credo. O sea, estamos hablando de una versión de Rufino. No apareció otro credo de los apóstoles hasta el año 650 después de Cristo. Otro credo que dice descendió a los infiernos. No lo tenía. Rufino tiene la frase en una de sus dos versiones, él tiene dos. En una tiene descendió a los infiernos, y otra es un lapso gigantesco hasta el año 650, donde vuelve a aparecer la frase descendió a los infiernos. Y todavía más, Rufino no entendió esta frase como que Cristo descendió al infierno. Lo que entendió lo que entendió Rufino por esta frase es que Cristo fue enterrado. Eso es lo que Rufino entendía por esta frase de que descendió al infierno. Porque más bien se debería haber traducido como descendió a la tumba, esa frase, porque descendió al Hades. Y el Hades en el Nuevo Testamento y para la iglesia primitiva significaba tumba. Por eso decimos que Rufino entendía que descendió a los infiernos, es más bien descendió al Hades, descendió a la tumba. O sea, Cristo murió realmente. Y la palabra que es infierno es Gehenna. Y de hecho en el Nuevo Testamento vienen las dos palabras y cada una se usa diferente. No se usan intercambiablemente, pues. El Hades siempre es la tumba, o sea, la muerte. De hecho, la palabra equivalente para Hades en el Antiguo Testamento, en el hebreo, ¿cuál creen que es? Bueno, tal vez no van a adivinar muy fácil, pero es el Seol. Ahí en el Antiguo Testamento viene muchas veces Seol o Sheol, depende de cómo lo quieran pronunciar. Y Sheol, en el Antiguo Testamento, eso significaba el lugar de los muertos, o sea, la tumba. Eso significaba para ellos, y la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento en griego para ella es Hades, no Gehenna, que Gehenna es infierno, tal cual, el lugar del eterno tormento, etc. Entonces, nada más en una de las dos versiones de Rufino decía que descendió al Hades. Y
En otras versiones aparece la frase y fue sepultado, y de hecho ahorita la leí, y fue sepultado. Y es probable que esa frase haya sido la que se incluyó en lugar de descendió al Hades, o sea, y fue sepultado, porque eso significa. Pero adquirió forma como y fue sepultado y descendió a los infiernos. Si se fijan ahí, conforme fue evolucionando este credo, hay un conflicto y terminaron dos frases que originalmente significaban lo mismo: y fue sepultado y descendió a los infiernos. Y como así se quedó, pues en la historia de la iglesia, ya se imaginarán, tenemos como explicaciones, o sea, como tratar de interpretar eso, o sea, cómo lo interpretamos, así nos llegó. Por ejemplo, Juan Calvino y el Catecismo de Heidelberg explican esta frase de descendió a los infiernos como los dolores del infierno que Cristo experimentó en la cruz. Esa es la explicación que ellos dan de descendió a los infiernos. Otros, la Confesión de Westminster, dicen que se refiere al estado de muerte antes de la resurrección, se refiere al estado de la muerte de Cristo, la frase descendió a los infiernos. Pero si se fijan, la palabra infierno pues no hace justicia a esas explicaciones que trataban de dar para conciliar esto. Y pues la conclusión a la que podemos llegar, ¿cuál es? Pues de acuerdo a la evidencia y todo lo que tenemos, sabemos que esa frase descendió al Hades, no pertenecía a las versiones más antiguas, y aún así, para las versiones más antiguas descendió al Hades, ¿qué significaba? Y fue sepultado, o sea, descendió a la tumba. O sea, Cristo murió y lo enterraron, pues, o sea, bueno, sabemos que no lo enterraron, pero, o sea, fue a la tumba. Eso es lo que significaba Hades. O sea, fue al Hades, fue al lugar de los muertos Cristo. Entonces, eso es lo que significa, esto es lo que significa y la historia de esta frase de descendió a los infiernos. Por eso, algunas otras versiones que pues toman en cuenta esto, ya no dice y fue sepultado y descendió a los infiernos, nada más dice y fue sepultado, porque eso era lo que significaba originalmente esa frase de descendió a los infiernos. Entonces es por eso que en primer lugar descalificamos ahí de que Cristo descendió al infierno. Pero la semana que entra vamos a ver algunos pasajes que parecería que dicen que Cristo descendió a los infiernos. Y vamos a ver, ustedes lo pueden leer ahí como de tarea, 1 de Pedro 3, del 18 al 20. Ese pasaje como que es el más fuerte, que pareciera enseñarnos que Cristo murió y fue al infierno tal cual, y después resucitó. Y pues ya se imaginarán que es con el pasaje que vamos a lidiar más. Y vamos a ver la posición bíblica, lo que sí enseña la Biblia, pues lo que sí dice. Vamos a ver cómo entra en conflicto directamente con esta frase de que Cristo descendió al infierno. Y pues al final vamos a ver una conclusión, hablando del credo de los apóstoles y hablando de lo que pues, afirma la Biblia. Vamos a ver que pues ya podemos decir que en realidad Cristo no fue al infierno. Léanlo, bueno, aquí lo tengo. Justamente está la Biblia abierta ahí. Se los voy a leer nada más para darles así como un avance de novela, para que se les antoje venir la semana que entra. Dice 1 de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Es ese famoso pasaje donde muchos creen, muchas veces por ignorancia, que cuando dice aquí en el Espíritu, está hablando de Cristo, fue y predicó a los espíritus encarcelados, y etcétera. Dicen, wow, pues Cristo sí fue al infierno y les predicó en el infierno. Entonces vamos a ver qué sí significa aquí 1 de Pedro 3 como un todo, y vamos a ver qué quiere decir ahí. Entonces, una duda que vimos hoy, los términos, ¿cuáles son? 4.
Sacrificio que se relaciona con morir por nuestro pecado. ¿Cuál es el siguiente? Propiciación fue ese, y se relaciona con sufrir la ira de Dios. Y propiciación significa apaciguar la ira de Dios, satisfacer lo que la ira de Dios demanda. El tercero que vimos, ¿cuál fue? Reconciliación, que se relaciona con que estamos separados de Dios, como pecadores somos enemigos. Ahí otro versículo dice que somos hijos de ira, hijos desobedientes, así nos llama la Biblia. Y lo que Cristo lo que hace, reconciliarnos. Y el último fue redención, que se relaciona con ¿qué? Estar esclavizados al pecado y al reinado de Satanás. Y redención significa dar el pago de rescate por alguien que está esclavizado, y así somos sacados de ahí. Y vimos a quién se dio el pago. Fue al Padre quien exigía esa demanda. Las teorías, ¿cuál fue la primera? La teoría del pago de rescate a Satanás. Vemos que claro que no. La teoría de la influencia moral, de que la muerte de Cristo fue una demostración nada más del amor de Dios hacia nosotros. La teoría del ejemplo, de que Cristo nada más vino a morir para que sea un ejemplo para nosotros. Y eso es cierto. Cristo vino y nos dio un modelo para vivir, pero no nada más hizo eso, hizo mucho más, muchísimo más. Y la cuarta fue la teoría gubernamental, de que Dios no exigía pago del pecado, pero eso fue una demostración de que Dios es justo, de que Dios es legislador del mundo, el gobernador, de que tiene leyes y de que el castigo de esas leyes pues exigen algo, y ahí está la muerte de Cristo. Entonces ya vimos por qué no, y una introducción pequeña a esto de que Cristo descendió al infierno. ¿Por qué la vemos aquí en la expresión? Porque si fijan, estamos hablando de la obra de Cristo en su vida y en su muerte, y esto entra ¿dónde? Pues en su muerte, ¿verdad? Murió y de repente se fue al infierno y después resucitó. Por eso estamos viendo esto. Y porque muchos la han defendido, y tenemos aquí 5 pasajes que vamos a ver que parece que hablan de eso, pero vamos a ver cada uno y vamos a ver por qué no. Entonces, si no hay dudas ni nada, pues vamos a cerrar con una oración. Señor, gracias por enseñarnos pues, estos términos tan preciosos que hablan de tu obra. Ayúdanos a atesorarlos, ayúdanos a meditar siempre en ellos para ver pues, la gran obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por enseñarnos otras enseñanzas que pues, no llegan al grande peso de tu palabra. Gracias porque las podemos ver y analizar por qué no son ciertas, y al verlas que no son ciertas, pues, reforzamos nuestro entendimiento correcto, lo que sí dice la Biblia sobre la expiación de Cristo. Y Señor, también prepáranos la siguiente semana para ver pues esta enseñanza de que si Cristo descendió o no al infierno. Te pedimos pues que nos guardes, que nos despidas con bien, y que todo lo que vimos hoy pues, se nos quede muy grabado. Amén.